la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscaba derrotar a sus oponentes en una serie de campañas breves en Europa. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y se mantuvo victoriosa durante más de 2 años. Alemania derrotó y ocupó Polonia en 1939, Dinamarca en 1940, Noruega en abril de 1940, Bélgica en mayo de 1940, Holanda en mayo de 1940, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Sin embargo, Alemania no derrotó a Gran Bretaña, que estaba protegida del ataque alemán terrestre por el Canal de la Mancha y la Marina Real Británica. El 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas invadieron sorpresivamente la Unión Soviética, pero Alemania demostró ser incapaz de derrotar a la Unión Soviética, que junto a Gran Bretaña y Estados Unidos cambiaron el rumbo de la batalla y derrotaron finalmente a Alemania en mayo de 1945. Blitzkrieg, guerra relámpago, es el nombre popular que recibe una táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Los principios básicos de este tipo de operaciones se desarrollaron en el siglo XX por varias naciones y se adaptaron años después de la Primera Guerra Mundial, principalmente por la Wehrmacht para incorporar armas y vehículos modernos, como un método para evitar la guerra de trincheras y la guerra en frentes fijos en futuros conflictos. Los primeros ejemplos prácticos de este concepto, junto a la tecnología moderna, fueron los establecidos por la Wehrmacht alemana en las batallas iniciales de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las operaciones en Polonia fueron bastante convencionales. Las siguientes batallas fueron efectivas debido a las penetraciones por sorpresa, la falta de preparación general del enemigo y la incapacidad de reaccionar rápidamente a las ofensivas alemanas. La victoria del ejército alemán frente a un enemigo técnicamente superior y más numeroso en Francia llevó a muchos analistas a creer que se había inventado un nuevo sistema de guerra. La Batalla de las Ardenas fue una gran ofensiva alemana lanzada a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre el 16 de diciembre de 1944 y el 25 de enero de 1945, a través de los densos bosques y montañas de la región de las Ardenas de Bélgica, y más concretamente de Valonia, de ahí su nombre en francés, Bataille des Ardennes, Francia y Luxemburgo en el frente occidental. La ofensiva fue planeada con el mayor de los secretos, minimizando el tráfico de radio y moviendo tropas y equipamiento al amparo de la oscuridad, aunque Ultra sugería un posible ataque y el personal de inteligencia del Tercer Ejército estadounidense predijo una gran ofensiva alemana. Los aliados fueron tomados por sorpresa. Esto ocurrió en parte por un exceso de confianza aliada, preocupación con sus propios planes ofensivos y un reconocimiento aéreo deficiente. La sorpresa prácticamente completa contra una sección débilmente defendida de la línea aliada se logró gracias a un tiempo intensamente nublado, lo que dejó en tierra a las fuerzas aéreas de los aliados, abrumadoramente superiores, una fiera resistencia particularmente alrededor de la ciudad clave de Bastoña y un terreno que favorecía a los defensores retrasaron las previsiones alemanas. Los refuerzos aliados, incluyendo el tercer ejército del general Patton, y las mejores condiciones meteorológicas, lo que permitió ataques aéreos sobre las fuerzas alemanas y sus líneas de abastecimiento, serían el fracaso de la ofensiva. A la vista de la derrota, muchas unidades alemanas experimentadas quedaron severamente disminuidas en hombres y equipamiento conforme los supervivientes se retiraban a las defensas de la línea Siegfried. Para los estadounidenses, con alrededor de 610 hombres implicados y alrededor de 89.000 bajas, incluyendo 19.000 muertos, la batalla de las Ardenas fue la mayor y más sangrienta de aquellas en las que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva en el lago Balatón. Esta ofensiva tuvo poco efecto sobre el avance del Ejército Rojo, en la que fue su última operación defensiva. Entre el 6 y el 15 de marzo, los soviéticos tuvieron unas bajas de 32.899 hombres, incluyendo 8.492 muertos y 24.407 heridos, además de 152 tanques y 415 cañones antitanque.
En contraste, en el mismo periodo de tiempo, las pérdidas de la Wehrmacht fueron de 12.358 muertos, heridos o desaparecidos. A inicios de abril, el oeste de Hungría fue ocupado completamente por los soviéticos en el marco de su ofensiva final sobre Viena. En tal situación, los alemanes retiraron sus últimas fuerzas de suelo húngaro para concentrarse urgentemente en la defensa de Viena y de la Baja Austria, mientras que el gobierno húngaro pronazi del Partido de la Cruz Flechada, presidido por Ferenc Szalasi, partió a exiliarse a Alemania, con los pocos seguidores que aún le quedaban. La situación para la población civil de Hungría durante estas batallas finales fue precaria. Muchos soldados y oficiales soviéticos trataron a los húngaros como aliados del Reich alemán. La ofensiva del lago Balatón, cuyo nombre en clave era Unternehmen Flüchtlingswachen, o en español Operación Despertar de Primavera, fue una operación militar lanzada por la Wehrmacht alemana contra las fuerzas soviéticas en el frente oriental. Constituyó su última ofensiva importante que la Alemania nazi emprendió contra el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. El ataque alemán comenzó el 6 de marzo de 1945 en los alrededores del lago Balatón, ubicado en Hungría, tanto con divisiones locales del frente oriental como con divisiones blindadas alemanas transferidas desde el frente occidental, entre ellas el sexto ejército Panzer-SS de Joseph Sepp Dietrich, recientemente fogueado en la batalla de las Ardenas. Aunque el plan fue trazado con gran cuidado y secretismo por el alto mando alemán, este no pudo burlar el servicio de inteligencia soviético, que a su vez puso sobre el aviso el alto mando soviético. La ofensiva alemana finalmente terminó en una inevitable derrota, dada la enorme disparidad de fuerzas entre ambos bandos y por la alarmante debilidad de las fuerzas alemanas.